Ok. Hoy tenemos un poquito de menos tiempo del acostumbrado, pero lo vamos a hacer. ¿Ven? Ok. Aprovechando el enlace de la celebración del mes de la Hispanidad, que de hecho nosotros lo estamos celebrando un poquito atrasado, una semana atrás, porque el mes de la Hispanidad comienza a mediados de septiembre y termina mediados de octubre, ¿ok? Así que estábamos un poquito atrasados, pero lo pudimos hacer, gloria a Dios. Qué bendición, y gracias por todas las que prepararon, todos los hermanos que prepararon esos platos. La realidad es que había que venir como con 4 días de ayuno, y entonces así pues podíamos comer de todo lo que había ahí sin pena. Pero honestamente de momento yo estaba como que por dónde empiezo, por dónde continúo, pero qué bueno, pude probar un poquito de algunas cosas, no de todo, ¿ok? No de todo, pero gloria a Dios que por los que sí pudieron probar todo. ¿Quiénes probaron todo? Oye, muchos, mira. Hubo muchos que probaron de todo, qué bien. Que ayunaron, eso es así. Bueno, ok, amados. Cuando pensamos en lo que estamos nosotros celebrando hoy, de momento yo reflexionaba cómo llevar la palabra que hoy les iba a compartir en línea con lo que estamos celebrando. Le hemos dado una pausa a la serie que estamos compartiendo de Convicciones Cristianas para aprovechar la coyuntura de la celebración del mes de la Hispanidad y considerar algunos aspectos importantes que nos muestran a través de lo que nosotros somos como naciones, cómo podemos, aún en esa realidad, destacar la manifestación de la gracia de Dios en muchos aspectos. Todos nosotros sabemos que las naciones hispanoamericanas, que son las naciones específicamente en el hemisferio americano, cuya lengua oficial es el español, ¿ok? Las naciones latinoamericanas pues también incluyen a Brasil, donde el español no es el idioma oficial, y las naciones de Iberoamérica constituyen las naciones de habla española, de habla portuguesa y también francesa e inglesa. Así que nosotros estamos celebrando la hispanidad específicamente, aunque quizás todas las naciones del hemisferio americano fueron impactadas por lo que ocurrió el 12 de octubre de 1492, que es el día en el que se establece que Colón llegó a través de su entrada al Caribe y llegó a descubrir, pensando que eran las Indias, pensando que era Asia, descubre lo que es el hemisferio americano. Así que las naciones hispanoamericanas, contando a Puerto Rico, son 19 específicamente. Son 19 contando a Puerto Rico. Puerto Rico por 430 años fue específicamente un territorio bajo dominio español, luego fue traspasado a ser un territorio americano hasta el sol de hoy. Cuenta la historia que el 12 de octubre de 1492, un explorador italiano llamado Cristóbal Colón, auspiciado por los Reyes Católicos, un poquito de historia aquí, yo sé que ustedes quizás conozcan esto mejor que yo, pero les comparto, llegó navegando a las Américas, haciendo su entrada por el Caribe pensando que era Asia o las Indias, dando inicio a lo que llegó a ser la colonización española sobre las Américas. Y esto es bien interesante que lo destaquemos hoy, porque aunque todas las naciones hispanoamericanas compartimos la misma herencia histórica en ese sentido y tenemos un lenguaje común, ¿verdad que sí? Que nos une, no obstante cada nación sigue poseyendo su propia identidad. Lo vimos aquí en 3-4 minutos, ¿verdad? Vimos cómo cada nación compartimos una misma lengua, tenemos muchas cosas en común, pero cada nación se distingue de entre todas las demás con su propia identidad y su propia cultura. ¿Y qué vemos en eso? Vemos la diversidad que da muestra de la creatividad de nuestro Dios. Amén. Quien en su soberanía ha permitido estas cosas. Al celebrar 530 años, porque eso es lo que se celebra, de la colonización de nuestro continente, aunque lo que vino a ser la colonización
española a nuestro hemisferio no fue una totalmente romántica, sino que está llena de capítulos también de mucha tragedia y de dolor. Celebramos nuestra identidad hispana considerando que la misma es parte de la manifestación de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Si Dios hubiera querido que usted naciera en Brasil, usted hubiera nacido en Brasil. Si Dios hubiera querido que yo fuera colombiano, yo hubiera sido colombiano. Pero Dios quiso que yo naciera en Puerto Rico. Y Él tuvo un propósito, un plan con haberme concedido esa bendición, al igual que a ti. Por lo cual, al meditar en esto, hermano, ¿en qué pienso? Yo pienso en cómo Dios, como ya les he mencionado, en su soberanía, en su plan perfecto que hizo, formó las naciones, cada una con su propia identidad, cada una con su propia cultura, con sus propias costumbres, y a través de esto manifestó esa característica creativa de Dios, porque el Dios de la Biblia, hermano, escucha bien, el Dios de la Biblia es el Dios de las naciones. ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 11? Génesis capítulo 11 nos narra la historia conocida como la historia de la Torre de Babel. Luego de la generación que empezó a surgir postdiluvio, ¿verdad? Dios le dio un mandato a la generación existente en ese tiempo. ¿Y qué le dijo Dios a esa generación existente luego del diluvio? Le dijo: expándanse y vayan y hagan naciones, hagan pueblos, habiten la tierra. Pero ¿qué ocurrió? Los habitantes de ese tiempo decidieron rebelarse contra el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que se formaran las naciones. ¿Y qué querían ellos? Ellos dijeron: no, nosotros no queremos ser dispersados a otros lugares, nosotros queremos construir. ¿Qué tal si construimos, en ese capítulo 11, verso 4, qué tal si construimos una ciudad en este lugar y levantamos una torre y nos hacemos un nombre? ¿Y qué hizo Dios? Dios frustró sus planes y confundió el lenguaje, obligándoles a ellos ¿a qué? A tener que salir y obedecer el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Era que la formación de las naciones. Ellos querían una experiencia unicultural. ¿Pero qué Dios quería? Una experiencia multicultural. Así que Dios es el Dios de las multiculturas. Dios es el Dios que ha querido que haya diversidad en las culturas. Dios es el Dios que ha querido y ha tenido la intención de que la dinámica de la comida, la dinámica de la vestimenta, la dinámica de todo lo que nos distingue, aún en la cultura hispana, 19 países, sea 19 veces diferente. 19 veces diferente, porque nosotros somos aburridos y somos monótonos, pero Dios no. Dios cuando crea algo lo hace diferente, no hace copias, ¿ok? Y cada nación representa la auténtica muestra del Dios que cuando hace algo, lo hace diferente con un propósito en particular. Así como nosotros. Piense usted, no hay otro. ¿Cuántos habitantes existen en el planeta? Marcial, usted que es el estadístico aquí, díganos. ¿Cuántos? 8.000 millones, ¿ok? Nada más en China hay 4.4 billones. Si los chinos hacen así, tiembla el universo. Dicen por ahí. Hermanos, no existe una copia. Yo me encontré en Café Sano en Sterling a un caballero que era una copia de mi hermano. Pero parecía gemelo de mi hermano mayor. Y dije: yo no he visto en mi vida un hombre que se parezca tanto a mi hermano. Casi voy donde él a tomarme una foto, pero no me atreví. Se parecía, una cosa increíble. Pero no era igual, aunque se parecía. Su DNA diferente, sus huellas digitales totalmente diferentes a las de mi hermano, aunque sea casi idéntico gemelo. No hay otro igual que tú en el resto del universo, ni lo va a haber. ¿Piensa usted en eso? Aún en la imperfección de lo que viene a ser la dinámica histórica de las culturas, de las naciones, porque ¿sabe qué? Que las culturas y las naciones no son perfectas. Y las costumbres que aún cada país ha adoptado, muchas veces son costumbres que hasta van en contra de la voluntad de Dios, no reflejan, ¿verdad?, lo que Dios llama. Han sido dañadas por el paganismo, han sido dañadas por las falsas religiones, han sido dañadas por muchas cosas. Pero aún en eso, a pesar de eso, la gracia de Dios la vemos manifestada en esa realidad.
Por lo cual, hermanos, cuando pensamos en esto, pensemos en que Dios tuvo, Génesis 11, la intención de que de la formación de las naciones con un propósito, porque a través de eso Él manifestaría su gloria. Cuando miramos Génesis capítulo 12, no lo vamos a leer por supuesto, pero si usted lo ha leído, nos encontraremos con la famosa promesa de Dios a Abraham. La promesa de Dios a Abraham fue la siguiente, capítulo 12, verso 3, en tu simiente serán bendecidas todas las familias. Hay otras versiones que dicen todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de la simiente de Abraham, que vino a cumplirse ¿en quién? En Jesucristo. Significa que Dios, aun cuando todavía las naciones no existían de la manera en la que existen hoy día, tuvo en su corazón el deseo de levantar un hombre llamado Abraham y darle una promesa que se ha estado cumpliendo. Y se está cumpliendo, en donde las naciones, escuchen, las naciones están siendo bendecidas con el mensaje del Evangelio. Algunos de nuestros hermanos aquí, que ser chileno, me define Cristo, el Evangelio. Yo puedo destacar y ver diferente la diversidad y aún no necesariamente ver de forma inferior. Porque la Biblia dice, hermanos, y Pablo tuvo que en un momento dado en Filipenses decirlo, ninguno tenga en Romanos un alto concepto de sí, del que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la gracia que le ha sido otorgada. Entonces, cuando la gracia de Jesús es el criterio, hermanos, que rige sobre tu vida, tú vas a poder ver, y eso es algo que hace sentido para nuestra iglesia, donde sabemos que hay tantas naciones representadas, podemos levantar una raza de creyentes que aunque compartimos una misma identidad, en nuestra diversidad podemos amarnos. En nuestra diversidad podemos celebrarlo. Y en nuestra diversidad podemos ser la contraparte de lo que nuestra cultura está queriendo sembrar, que es la hostilidad entre las culturas, entre las razas, ¿okay? A través de todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, al celebrar la hispanidad, hermanos, ¿qué debemos tener en mente? Porque siempre me gusta que puedas llevarte en puntos específicos ideas que afirman todo lo que quizás he querido comunicarles. ¿Qué debemos tener en mente al celebrar nuestra identidad hispana? Y hay varias cosas que quiero mencionarte. La primera está ahí en la pantalla, y es el hecho, hermanos, de que nuestra identidad nacional cultural es una manifestación de la soberanía y de la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Okay? Empieza a verte a ti mismo como hondureño, como hondureña, como guatemalteco, como peruano, como Señor, gracias porque me has permitido nacer en el país donde nací. Gracias por mi país. Gracias por la cultura. Y aún dentro de la cultura, permíteme ser una manifestación viva de tu carácter dentro de la realidad cultural en la cual crecí, dentro de mi identidad nacional. Que cuando de momento piensen en este hermano guatemalteco, puedan ver que este hermano guatemalteco está orgulloso de ser guatemalteco, pero de una manera diferente. Porque hay algo que le define, y es la gracia de Dios, porque se ve a sí mismo como guatemalteco, como mexicano, como puertorriqueño, como peruano, como nicaragüense, como un receptor de la gracia de Dios que en su soberanía le ha permitido ser lo que es. La Escritura hace evidente la identidad judía de Jesús y no la esconde. Jesús claramente se identifica físicamente con los judíos de su tiempo. No tuvo ningún problema, tanto con su pueblo como con su tribu y también con su religión, aunque corrigió los errores de la misma. Dios abiertamente, y lo vemos ahí. Siguiente. Dios abiertamente, hermanos, y deliberadamente lo envió ¿a dónde? A Judá. Dice el verso 11 de Juan capítulo 1, dice, a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los de Judá, la tribu de Judá, ¿ok? Eran los suyos, Jesús era judío. Y los suyos, dígase judíos, no les recibieron. Pero a todos los judíos que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. De hecho, Jesús dijo claramente, Juan capítulo 4, está ahí también, 4:22, dijo, vosotros, dirigiéndose a los gentiles, cuando hablaba con la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, dígase los judíos. Jesús estaba ¿qué? Jesús estaba afirmando su identidad nacional. Los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación
viene de los judíos. Jesús no tuvo reparos en decir, ¿la salvación viene de quién? De los judíos. Porque los judíos eran superiores, no. Jesús, la Escritura dice en el Antiguo Testamento que de lo más insignificante, porque no eran nada de entre todos los pueblos, Él los escogió. ¿Para qué? Para a través de lo insignificante, la tierra hebrea, los hebreos eran un pueblo oprimido, hermanos. Era un pueblo oprimido, un pueblo que no tenía lugar, que no tenía identidad, que no tenía tantas cosas. Pero que en un momento dado Dios los escogió para hacer de la nada un instrumento a través del cual pudiera traer salvación a las naciones. Y en eso vemos la gloria de Dios, amén. Cómo Dios escoge lo débil, lo insignificante y lo utiliza para hacer algo hermoso. Pues Jesús se identificó con ellos. Y de hecho, usted se ha dado cuenta cómo el antisemitismo, que es el concepto que se utiliza, es uno que ha estado a lo largo de todas las generaciones. El mundo tiene decimos por ahí, tiene una obsesión con el pueblo judío y busca de alguna manera aplastarle de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque de alguna forma este pueblo no es superior, pero fue el instrumento que Dios utilizó. Fue la nación a través de la cual Jesús dijo, yo soy judío, a través de la cual Dios quiso enviar al Salvador. Amén. Por lo cual sepamos eso, hermanos. De hecho, hay pasajes como Hebreos 7:14 que dicen lo siguiente, dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu a la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto hace claro, hermanos, ¿qué? Hace claro que nuestro Señor descendía ¿de dónde? De la tribu de Judá, de donde se deriva el nombre judío. Por lo tanto, si Jesús celebró su identidad judía, yo debo celebrar la mía también. ¿Cuántos dicen amén? Desde su justa perspectiva. Punto número 2. Sepamos nosotros, hermanos, que al celebrar la hispanidad, ¿qué debemos tener en mente? Debemos tener en mente que aunque celebramos nuestra identidad histórica cultural, el Evangelio necesita seguir siendo la marca que nos defina y lo que estimemos como más valioso sobre todas las cosas. Mire lo que dice Filipenses. Me encanta cómo Pablo dice. No está ahí porque es muy largo, pero si lo quiere buscar en su Biblia, está invitado a que lo haga. Filipenses 3, versos 4 al 8. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Pablo está aquí hablando acerca de aquello de lo cual él podría jactarse. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Verso 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Diciendo de qué cosas él tenía razones para jactarse. De la tribu de Benjamín. Y me encanta cuando dice hebreo de hebreos. Esto es, mire, salvadoreño de los meromeros, como dicen por ahí, ¿verdad que sí? Boricua de pura cepa, boliviano pero de los que son de verdad. Así está diciendo aquí Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Verso 7, escucha bien. Pero todo lo que para mí era una ganancia, todo lo anteriormente mencionado, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. En comparación a lo que es amar a Cristo, yo tengo razones para jactarme de esto, porque qué tremendo ser esto. Pero cuando lo comparo con el amor de Cristo y con amar a Cristo, no, me identifico más con mi relación con Jesús. Me defino, hay algo que me define supremamente. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y considero todo por basura, a fin de ganar a Cristo. Así tú y yo debemos ver nuestra identidad nacional, celebrarla, tenerla en alta estima, pero cuando la comparamos con el conocimiento de Cristo, cuando la comparamos con el conocer a Jesús, no, esto es pérdida, esto es pérdida. Y de hecho, hay gente que al comentar acerca de este pasaje habla del original que habla de estiércol, como pérdida, como basura. Y alguien en un momento dado hace una comparación sobre lo que es el propósito del estiércol. El estiércol se utiliza como abono para hacer crecer
los plantíos y los cultivos. Entonces fíjense cómo entonces Pablo aquí puede quizás estarnos dando luz al entender que todo lo que él terrenalmente era puesto en las manos de Dios puede ser productivo, puede ser de bendición. Amén. Cuando él no lo considera como lo más valioso, sino como pérdida, pero Cristo es mi ganancia. ¿Ok? Número 3. Sigue adelante porque si no, no acabamos. Celebrar nuestra identidad y nuestra cultura hispana, qué bendición. Pero ¿qué debo yo tener en mente? ¿Qué debo yo considerar? ¿Qué debo tener como pauta? Número 3, que cada diferencia dentro del gran despliegue de naciones hispanas es una muestra de la diversidad creativa de nuestro Dios. Hechos 17:26 está ahí. Y de uno significa de Adán, ¿ok? De Adán, nuestro primer padre Adán. Y de Adán, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Él es quien en su soberanía ha permitido que todo sea acomodado de la manera en la que lo ha sido. ¿Con qué propósito Dios creó las naciones e hizo todo lo que hizo soberanamente, como lo vemos aún en la actualidad? Para que busquen a Dios, verso 27. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Las diferencias étnicas son obra de Dios. Y Dios ha creado las naciones de la manera en la que las creó para que conozcan a quién, a Dios. Escuche bien, hermanos. Nimrod en el capítulo 11 de Génesis era el hombre fuerte que quería de forma tirana levantarse como supremo entre la generación existente que quería levantar la torre. No queremos muchas naciones, queremos una sola, con una torre que llegue al cielo, con una fama maravillosa y con un monarca que sea fuerte llamado Nimrod. Un ídolo, hermanos, un sustituto de Dios. Y ahí vemos, hermanos, aquí quizás podemos ponernos medio políticos, pero vemos cuando hablamos de las naciones como la división de pequeñas porciones, pequeñas porciones que se autogobiernan de alguna manera, sin que haya un máximo monarca sobre ellas, porque el rey de las naciones, ¿quién es? Jesús. Es el rey de las naciones. Significa que la formación de las naciones viene a ser, si lo vemos desde esta justa perspectiva, un medio utilizado por Dios para evitar que un hombre se levante. Porque usted cree que ahora en este tiempo se está hablando de One World Order. ¿Por qué se habla en la escatología bíblica de que un hombre se levantará, trayendo supuestas soluciones a todos los problemas del mundo, y lo señala como el anticristo? Porque, amados, nos damos cuenta de que, y porque usted cree, por ejemplo, que estamos viendo todo este movimiento de globalización, donde se quiere, amado, borrar fronteras, se quiere promover la migración masiva a las naciones para borrar la identidad nacional de cada uno de los países, porque se quiere hacer una sola, ¿qué? Un Babel. Se quiere volver a Génesis 11. Se quiere engrandecer al hombre. La idea de las naciones tiene como fin el deseo de que pudieran tener la oportunidad de ver en Dios a ese Rey Supremo, amén, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de nosotros. Capítulo 4, punto número 4, y finalmente con esto terminamos. Debemos celebrar la identidad cultural hispana, la diversidad nacional, teniendo en mente esto, amados, que toda raza, toda nación, toda cultura necesita ser redimida por el Evangelio de Jesucristo, incluyendo a los judíos. Usted sabe que los judíos que se van a salvar son los judíos que reciban a Jesús y reconozcan el Evangelio. Esos son todos los judíos que la Biblia dice que se van a salvar. Y todo Israel será salva, dice el texto en Romanos. Todos los judíos que reciban a Cristo. ¿Okay? Toda la Israel que reciba a Jesús y se convierta al Evangelio. Por lo cual toda raza, hermanos, necesita ser redimida por el Evangelio. No hay otra cosa que pueda salvar a las naciones que el Evangelio de Jesucristo. Por eso las misiones son tan importantes.
Por eso todos nosotros somos resultado de la labor de un misionero que llegó en Puerto Rico, en República Dominicana, en Perú. Tú miras la historia de la iglesia cristiana en cada una de nuestras naciones, aún de Estados Unidos. Y fue que movimientos de misioneros que llegaron y llevaron el evangelio. Y hasta aquí hemos llegado nosotros. Somos el resultado de gente que fue movida a llevar el evangelio de la reconciliación a través del mensaje de la justificación solamente por la fe. Por eso Romanos 3:30 nos hace a nosotros sentido. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe ¿a quiénes? A los circuncisos, dígase judíos. Por medio de la fe también a los incircuncisos, dígase no judíos o gentiles, que son todas las demás naciones. Todas las naciones de la tierra serán alcanzadas, salvadas, redimidas, liberadas del pecado, del infierno y de la muerte, solamente a través de la fe en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de las naciones. Fíjate si, pon el próximo, que es el último, fíjate si esta idea de las naciones es algo que en lo cual Dios ha puesto toda su fuerza porque fuera de la manera en la que es, que al hablar tanto al principio como al final de la revelación bíblica en Apocalipsis 7, verso 9, mira lo que dice, cuando describe el apóstol Juan en esa visión de la multitud vestida de ropas blancas de los redimidos adorando al Señor en su trono, delante de su trono en la eternidad, mira lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, porque eran muchos. ¿Y qué dice después? De todas naciones, y tribus, y pueblos, lenguas. Fíjense cómo va, de alguna manera, naciones, que son obviamente composiciones mayores, tribus que son distintas dentro de una sola nación, pueblos que son quizás porciones más pequeñas dentro de tribus, y lenguas. Que ahí caen los dialectos que se hablan en regiones específicas, donde quizás no son oficiales, pero hay lugares donde eso se habla. Aún de esas, de todas las que tú te puedes imaginar, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas porque habían recibido a Jesús en vida. Habían aceptado el Evangelio en vida. Y con palmas en las manos clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, al Cordero. Entonces, hermanos, teniendo en mente todo lo que yo les he compartido, entendiendo fundamentalmente que nuestra identidad nacional, cultural, es una expresión de la gracia soberana de Dios para con cada uno de nosotros, consideremos, amados, que sobre eso, aunque la Biblia nos llama a que lo celebremos, ¿verdad que sí? Vemos argumentos que nos invitan a que lo hagamos. ¿Bajo qué pauta nos vamos a definir sobre todas las cosas? ¿Sobre la de nuestra nación o sobre la del reino de los cielos? Porque la Biblia dice que ahora que estamos en Cristo, pertenecemos a otro reino. Pertenecemos a otra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Nuestra patria está ¿dónde? En los cielos. Y eso nos une, eso nos hace ser semejantes, eso nos hace celebrar. Y yo quiero terminar este tiempo invitándote a que tú le des gracias al Señor ahí porque te permitió ser lo que eres. No sé si tú has tenido la oportunidad algún día de decir, Señor, gracias porque soy chileno. Gracias porque soy nicaragüense, porque soy hondureño, porque soy hondureña. Gracias porque me permitiste nacer en la tierra de Perú. Gracias porque me permitiste ser mexicano. Ayúdame a poder glorificarte desde la perspectiva de mi identidad nacional. A glorificarte, que mi identidad nacional se vuelva un instrumento que tú utilices para que otros puedan dar gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Todo lo que somos debe glorificar a Dios. Si tú eres un maestro profesional, si eres un ingeniero, si eres una persona que te dedicas a los negocios, lo que sea que tú hagas, en eso que tú debes glorificar a Dios. Pues de la misma manera,
lo que Dios te ha permitido que sea soberanamente, velo como una expresión de la gracia de Dios y dile, Señor, ayúdame a glorificarte de esta manera. Quizás alcanzando a los de mi nación en tierra extraña. Usted sabe que quien mejor puede alcanzar a otros salvadoreños son los salvadoreños que están aquí. Proponte en tu corazón alcanzar a los salvadoreños. Y decir, ¿cómo yo puedo alcanzar a los salvadoreños para Cristo en Virginia? ¿Cómo yo puedo alcanzar a los guatemaltecos? Y no es ser etnocentrista, porque a veces somos etnocentristas, que significa que nos centramos en nuestra propia identidad nacional e ignoramos los demás. No, pero es que Dios con un propósito me hizo de esta forma. Y no sé usted, pero yo cuando voy a un lugar y escucho a alguien que de momento el acento me parece que es ese acento puertorriqueño, yo digo, ¡ey! Por ahí ya, lo vi. ¿Verdad que sí? De momento uno dice, este es de los míos. Y de forma inmediata es bien fácil conectar. Oye, ¿de dónde eres? ¿De qué pueblo eres? Eso es una herramienta para llevar el Evangelio. Utilízala. Y celebremos lo que somos en Jesús. Amén. Esto no lo vas a poder ver así, si tú estás aquí hoy con nosotros, si Jesús no es el Señor de tu vida. Si Jesús no es el Señor de tu vida, si todavía tú no te has arrepentido de tus pecados y has visto en Jesús la única esperanza de salvación eterna para ti, no vas a poder ver esto de esta manera. Pero si rindes tu corazón a Jesús en esta tarde y le dices, Señor, yo he creído que yo soy el Salvador de mi vida, yo he creído que yo tengo que portarme bien para salvarme, yo he creído que identificándome con una religión me puedo salvar, pero hoy descubro que no, que soy un pecador, una pecadora, que necesita reconocer que Jesús en su misericordia fue a la cruz en sustitución a mí, derramó su sangre preciosa para pagar el precio que merecía el castigo por mis pecados y resucitó al tercer día para que yo, al poner mi fe en Él, reciba el perdón, reciba la paz y la reconciliación que yo necesito recibir para poder estar en paz con Dios y ser uno de los que dice Apocalipsis 7:9, esté con sus vestiduras blancas, siendo parte de esa multitud de todas las naciones, diciendo, aleluya, gloria a Dios, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Cuántos quieren estar allí? Yo quiero estar allí. Si tú quieres recibir a Jesús hoy, porque todavía Jesús no es tu Salvador, ahí donde estás, levanta tu mano y oraremos por ti. Pero también si hoy quieres darle gracias al Señor porque te visitó, piensa en el momento en el que Él visitó tu vida, en el que recibiste una nueva identidad, porque además de ser lo que fuiste toda tu vida, guatemalteco, boliviano, chileno, puertorriqueño, recuerda ese momento en el que viniste a ser ciudadano del cielo, porque recibiste a Jesús. Padre, te doy gracias. Te bendigo, porque tú eres bueno. Gracias por permitirnos en esta tarde compartir tu palabra con la iglesia, con este grupo hermoso de hermanos y hermanas, de amigos que nos visitan, que los has traído aquí en esta tarde, en esta mañana, para que tú, Señor, para que ellos puedan escuchar la buena noticia del Evangelio, porque tú les amas. Señor, yo te pido que nos ayudes a vivir teniendo una justa perspectiva de nuestra identidad histórica, cultural, que podamos celebrar lo que somos desde una perspectiva sana, teniendo en mente, Señor, que el Evangelio nos define. Ayúdanos a estimar como pérdida todo lo que somos por el incomparable valor de conocerte a ti, Jesús, de amarte a ti, Señor, que podamos definir nuestra valía, Señor, por el amor que tú, Señor, has derramado en nuestros corazones a través de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre bueno, que bendigas a todos los aquí presentes, que, Señor, tu gracia les fortalezca y que, Dios mío, puedan vivir la experiencia de un evangelio vivo, de un evangelio real dentro de sus propios contextos, Padre. En el nombre de Jesús, celebramos, Padre Santo, lo que somos en ti. Celebramos, Padre bueno, el que ahora tenemos un nombre nuevo desde el momento en el que has venido a morar en nuestros corazones. Y, Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras naciones. Tú eres el Dios de las naciones y creaste las naciones para que te busquen, para que vean en ti a ese Rey verdadero, a ese Rey todopoderoso, a ese Rey de justicia que habrá de venir a reinar sobre las naciones.
En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les dejo por aquí a nuestro amado hermano Fernando para que nos despida. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para despedirnos. Vamos a orar. Decimos, Padre, ayúdanos a que podamos practicar lo que nos has enseñado y así tomar el camino de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, la honra, el honor, a tu amado Hijo, nuestro Señor Salvador. Amén. Dice, Padre Celestial, al salir de este lugar, guíanos para que podamos llegar a nuestros destinos con seguridad. Gracias, Padre, y estamos despedidos.